días y gracias por contar con nosotros y por estar junto con compañeros y compañeras que trabajamos el mismo tema, ¿no? María Jesús y yo, mi nombre es José Miguel Giner y María Jesús Santa María, vamos a hablar de lo que son los clústeres agroalimentarios, características y contribución a la economía valenciana. No es un trabajo en sí, sino que es una reflexión sobre una línea de investigación que iniciamos hace aproximadamente 5 años. Entonces es como ver diferentes capítulos de una película y lo que hemos ido haciendo y en qué marco lo hemos ido haciendo. Es decir, nosotros de algún modo tenemos una línea de trabajo y un perfil dentro de los clústeres que la vamos a explicar y la vamos a aportar, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo vamos a ver luego con gráficos y con cifras, tampoco quiero cansaros. ¿Por qué la industria agroalimentaria y los clústeres? Porque es un sector muy importante, es un sector, bueno, en concreto recoge el CENAE 10 y 11 y a nivel, pues, supone más de 30.000 empresas, el 16% de la industria manufacturera, es decir, un peso cuantitativo muy importante en la economía española y luego se traslada a la economía valenciana. Aunque uno mapea la industria agroalimentaria y lo ve de forma difusa en el territorio, a la hora de estudiar o de hacer zoom se observan que se produce una serie de aglomeraciones espaciales, potenciales clúster que de algún modo es el objetivo de nuestro análisis y de nuestro estudio, ¿no? Aquí aparecen en estas dos tablas pues, lo que es el peso del sector. En la Comunidad Valenciana, la industria de alimentación y bebidas supone el 8,4% de la cifra de negocios y un 9,6% del empleo, ¿no? Aparecen los datos para España en la tabla 1 y en la tabla 2 los datos para la Comunidad Valenciana. A nivel de sus sectores, pues eso, ver que es la primera rama industrial, el sector agroalimentario, ¿no? Entonces, es un sector que yo creo que es interesante estudiar y analizar. Aquí aparece a nivel de la Comunidad Valenciana también que tiene un peso muy importante. Podemos ver su perfil evolutivo, el efecto que tuvo la crisis anterior del 2008, la posterior recuperación y en estos momentos supone aproximadamente el 20% de la industria manufacturera total. Aquí aparece lo que es la estructura. El sector se estructura en diferentes subsectores en función de la desagregación. Aquí está la desagregación de la industria de la alimentación en 3 dígitos y luego tenemos fabricación y bebidas. Y bueno, la identificación de los clústeres en España, tampoco vamos a hacer una reflexión teórica importante, porque ya de algún modo se comenta, ¿no? Pero partimos de las raíces, como decía José Antonio, de las raíces de Marshall, ¿no? A la hora de explicar esas zonas, esas áreas, cómo diferentes empresas que se concentran en el territorio tienen una serie de ventajas competitivas en base a una mano de obra especializada, en base a proveedores locales especializados de insumos y servicios, ¿no? Intermedios, y en base a las externalidades tecnológicas positivas. Los trabajos de investigación sobre clústeres pues, han abordado diferentes sectores de la industria manufacturera. Se han ido abriendo a nuevos sectores, pero normalmente los sectores más estudiados han sido el calzado, el textil, el juguete, la cerámica, en base a procesos o investigaciones bien de identificación, bien de análisis o bien de políticas hacia esos clústeres, ¿no? La mayoría de los estudios sobre identificación de distritos industriales están basados en métodos cuantitativos o cualitativos, junto a estudios que combinan ambas aproximaciones, ¿no? En el contexto hay
el estudio pionero es el estudio del Ministerio de Industria en Italia, donde define una serie de criterios e identifica, a través de la metodología de Sforzi-Istat, identifica los distritos industriales. En España se replica esa identificación por parte de Boix y Galeto en el año 2006. Y bueno, una cuestión llamativa a destacar, que bueno, que de algún modo tenemos que reflexionar, es que la Comunidad Valenciana era la primera comunidad autónoma en distritos industriales, tanto en distritos industriales como en sistemas locales de trabajo manufactureros, ¿no? El análisis se basa, el análisis original, en la identificación de sistemas locales de trabajo del 2001. En el 2011 se replica con algunas correcciones y sobre todo con un nuevo mapeo de sistemas locales de trabajo. Y en la fase inicial hay 49, me parece, distritos industriales de la industria agroalimentaria, y con el nuevo mapeo de sistemas locales de trabajo aumentan los distritos industriales del sector agroalimentario, llegando a suponer un 40% del total, ¿no? Un 40%. Hay un incremento sustancial muy importante. Entonces, nuestra línea de investigación ha ido hacia la identificación de clúster de la industria agroalimentaria en España, ¿no? Y en la Comunidad Valenciana. Básicamente, 3 estudios dirigidos hacia la identificación, pero hemos querido también dar un poco, a veces, el salto al vacío y no quedarnos solo en el mapping y en la identificación, sino en el contraste de ciertas hipótesis o en abordar ciertos aspectos concretos, ¿no? Entonces, aparte de lo que es el mapping, que se basan en metodologías cuantitativas, en nuestros análisis utilizamos diferentes desagregaciones sectoriales, 3 y 4 dígitos del CNAE, y diferentes bases territoriales, sistemas locales de trabajo y municipios. Los resultados de la identificación van a depender o pueden depender de la metodología, de la desagregación sectorial y de la base territorial. De hecho, uno de los trabajos de investigación que hicimos, que está publicado, de algún modo se contrastaba la importancia de la desagregación sectorial, ¿no? Cómo los resultados de la identificación cambian cuando se coge la CNAE a 3 dígitos frente a la CNAE a 4 dígitos. Y de algún modo se induce o se deduce que la desagregación mejor para abordar un análisis de identificación es la CNAE a 4 dígitos. El primer trabajo de identificación fue, pasa el tiempo, creo yo, por el 2017, ¿no? De algún modo, ese primer trabajo nos lo propusieron, nos invitaron, y fue nuestra primera aproximación al sector agroalimentario, ¿no? Y empezamos a cogerle cariño, y fue una primera identificación donde utilizamos una metodología específica que ya había sido aplicada para la industria alimentaria, que fue la aplicada por Brasili y Maccarini. Entonces se utiliza una serie de variables: número de establecimientos, empleo, población, industria alimentaria, personas ocupadas, y en base a una serie de índices se fijan una serie de umbrales y de algún modo se añade de esos índices, si se supera 4, de algún modo sería un clúster agroalimentario potencial, y ahí se añade un criterio de filtro de masa crítica, ¿no? Aquí están los indicadores de esa identificación que se hizo viendo los resultados por comunidad autónoma,
y cómo en la Comunidad Valenciana aparecen, estos son sistemas locales, son indicadores descriptivos, los sistemas locales de trabajo, la industria agroalimentaria, el empleo y la facturación, ¿no? Los indicadores identificados fueron 149 en la Comunidad Valenciana y los sectores con mayor número de clústeres fueron, en este estudio, destacaron el procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, fabricación de bebidas, fabricación de otros productos alimenticios, procesado y conservación de frutas y hortalizas. Ahí tenéis los datos. Y bueno, viendo el objetivo también de este trabajo y de este workshop, el ver la relevancia de los clústeres agroalimentarios de la Comunidad Valenciana, hemos sacado estas tabulaciones que en un principio no las teníamos publicadas para ver el peso de la Comunidad Valenciana. En este caso se identificaban 19 clústeres y suponen que el 12,8% del total. De algún modo, en términos de clúster, aparece Andalucía y, en segundo lugar, la Comunidad Valenciana, y hay otras comunidades también importantes como pueden ser Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña, ¿no? La segunda identificación se hizo a partir del índice clúster, que fue una metodología utilizada por Holman, Hiss y Simons, en base al índice clúster propuesto por Stenberg y Lisenberg, y ahí se utiliza lo que es el empleo, lo que es la población para hallar ratios relativos, lo que es la superficie también para hallar ratios relativos y el tamaño medio de las plantas. Son indicadores parciales que se añaden de forma multiplicativa para obtener el CI. El CI es un indicador continuo de 0 a infinito. Lo que habría que hacer de algún modo es plantear un indicador discreto. Y en el estudio de Hoffman se apunta que un clúster va a ser clúster relevante si supera un CI de 64. De algún modo quiere decir que los valores de los parámetros al menos suponen 4 veces los valores promedios del área, ¿no? Aquí tenemos la distribución de los sistemas locales de trabajo. En este caso, la investigación fue con sistemas locales de trabajo y se identificaron 196 clústeres con desagregación sectorial de 3 dígitos, ¿no? Luego está la identificación con 4 dígitos. Y en este caso se incrementa el número de clústeres identificados, 540 clústeres a nivel de 4 dígitos. Hemos tabulado los resultados por comunidades autónomas y la Comunidad Valenciana, en términos de clústeres relevantes, se identificaron 69. Clústeres que suponen el 12,8% del total. En cuanto a comunidades que también destacan en clústeres relevantes, está Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura, ¿no? Es curioso que con 2 métodos alternativos, lo comentábamos casualmente, ¿no? Con 2 metodologías alternativas, el peso de la Comunidad Valenciana en clúster identificado es el mismo, un 12,8. Y en la tercera identificación, la metodología es la misma, lo único, nos pasamos a utilizar comunidad espacial el municipio. El municipio nos ofrece una serie de resultados y queríamos contrastar sobre todo la tipología del municipio, aunque luego podamos hacer procesos de agregación de aquellos municipios que cumplen los criterios de clúster, ¿no?
Estas son las estadísticas descriptivas. Este trabajo, de algún modo, parte está realizado, pero parte está en proceso. Y la Comunidad Valenciana, estos resultados los hemos sacado, destaca en los siguientes clústeres: elaboración de helados, elaboración de galletas y productos de panadería y pastelería, elaboración de café, té e infusiones, elaboración de especias, salsas y condimentos, autoprocesado y conservación de frutas y hortalizas, otros productos alimenticios y fabricación de productos de molinería. Las unidades territoriales que suponen clústeres relevantes concentran, según nuestro análisis, el 76% del número de establecimientos y el 90% del empleo. En el caso de la Comunidad Valenciana, los municipios clúster son 167. ¿Qué se entiende por municipio clúster? Identificamos clúster por sectores, entonces puede haber un municipio que sea clúster en diferentes, en más de un subsector, ¿no? Entonces, de los 167 clústeres que se han identificado, 115 son monoespecializados y 52 son pluriespecializados, ¿no? Y la línea que estamos trabajando ahora, de esta línea de investigación, la etapa en la que estamos ahora es analizar la tipología de la localización, ¿eh? En cuanto a si la localización o los municipios son rurales, intermedios o urbanos. Hay diferentes definiciones. En concreto, hemos utilizado la clasificación de Goerlich, Reich y Cantarino, que es una clasificación basada en población y densidad de población en base a microceldas de 1 kilómetro cuadrado. Y ahí aparecen los resultados para España y, estos resultados son para la Comunidad Valenciana y se puede ver el total donde fundamentalmente los municipios son de tipo intermedio, los municipios que son clústeres agroalimentarios. El resultado a nivel nacional nos sale que los municipios rurales suponen el 65% del total de municipios clúster. Es decir, eso de algún modo es un resultado que tenemos que trabajar e investigar porque tiene un potencial importante, en el sentido de que el apoyar los clústeres agroalimentarios puede ser y debe ser una estrategia fundamental en el desarrollo rural, pero en la Comunidad Valenciana son más de carácter intermedio. También la distribución de municipios en la Comunidad Valenciana, sobre todo a nivel de industria y de distritos industriales, son sobre todo municipios intermedios, de tipo intermedio, lo que más predomina. Y bueno, aquí hay un mapa que hemos hecho bastante rápido de lo que son los clústeres, y aquí hemos seleccionado los más relevantes aplicando un filtro adicional de 5 empresas y 200 trabajadores. Bueno, y ahora que se acerca la Navidad, pues Gijona tiene que estar como clúster agroalimentario, pero hay clústeres extendidos por toda la Comunidad Valenciana de la industria agroalimentaria y no se ve con mucho detalle, pero por ejemplo en la Vega Baja es un caso que hemos estudiado y se ve la importancia del clúster de la industria agroalimentaria en el caso de la Vega Baja. Este ejercicio de mapping, muchas veces cuantitativo, debe ser completado, y somos conscientes, con análisis cualitativo y sobre todo dar el salto de analizar hipótesis, identificar posibles comportamientos o características de los municipios. Y nada, y con esto finalizo. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Buenas, soy Xavi, doctorando de Luis y de, y de Xavi. Yo toco en el proyecto de mi tesis, lo que estoy intentando es analizar el impacto de las políticas públicas de incentivo a la agricultura ecológica aquí en la Comunidad Valenciana. Y dentro de todo esto, en el empaparme de esta situación, descubrí una cosa que se llaman LAS, que son los clústeres agroalimentarios, pero centrados, entiendo, si no he entendido mal esta situación, en la producción primaria, sin entrar en el proceso de transformación o de manufactura de los alimentos. Entonces, en este sentido, me preguntaba varias cosas. Me ha interesado mucho porque paralelamente a esto también hay un emperro mío en un tema de urbano y rural y este tema. Me ha interesado mucho este índice que habéis nombrado para determinar dónde ubicar estos clústeres que habéis localizado. ¿Cómo funciona más o menos? Si puedes extenderte un poco en este indicador para determinar. Has dicho esto de las casillas de 1 kilómetro cuadrado, pero ¿cómo funciona? En cuanto a tipología de la localización, ¿te refieres? Sí. Sí, es un indicador, bueno, está publicado, ¿no? Y de hecho se basa en analizar, si no recuerdo mal, lo que es la malla de kilómetro cuadrado, es decir, para hacerlo de algún modo en la filosofía de la metodología de la Unión Europea, y analizan lo que es la población en cuanto a umbrales y la densidad de población. Y en base, de algún modo, en un determinado municipio, al porcentaje de celdas que predominan, se identifica. ¿Eso está publicado? ¿Quién lo publicó? La metodología está bien, la que desarrolla todo y explica. Sí. Y los autores, no sé si están en libre acceso, nos enviaron la... No, nos enviaron los datos. Eso sí que no estaba. Los datos nos los enviaron para cada municipio pues ver, Sí. porque sacaban resultados pero generales, no teníamos para toda España. Eso sí que lo enviaron, pero lo que tiene que ver con la metodología está perfectamente explicada. Si hace distintos tipos de áreas para ir determinando luego cada celda y la unión de las celdas para ver al final del municipio qué carácter tiene de ecología. No, gracias y enhorabuena por el trabajo. Yo creo que estos trabajos son necesarios. Lo que pasa es que, claro, según la metodología que gastamos, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que la idea de clúster, claro, con esta metodología que tiene la ventaja de que es, digamos, que es más objetiva, porque se basa, digamos, en un cálculo determinado sobre especialización, sobre una serie de consideraciones. No sé, también genera dudas porque en realidad el clúster, tal como yo lo entiendo, no pueden existir tantos, ¿no? Esa metodología aplicada, digamos, la que has mencionado de Boix y Galeto, por ejemplo, el clúster cerámico lo divide en 6 clústeres diferentes, porque claro, la unidad de la que parte para decir si es o no es más pequeña y no tiene en cuenta un poco que hay zonas que están muy que interactúan y que en realidad son como una unidad, ¿no? Entonces, ahí lo veo como una cosa que se podría, a lo mejor lo que tú decías, después dar un paso a un análisis más o cualitativo o individualizado, ¿no? de un caso concreto, pues podría dar esa idea que en realidad yo creo que hay zonas que no son varios clústeres, sino que es el mismo, ¿no? Después el utilizar el CNAE, pues, entiendo es un poco lo mismo, es decir, es la mejor manera para tener datos objetivos, pero lo que pasa es que, por ejemplo, vosotros habéis descartado lo que es producción, entiendo, y también descartado de la cadena de valor, os habéis quedado, digamos, en una fase determinada.
Claro, también, si pudiéramos ver casos concretos, podríamos ver qué pasa si están conectados con lo que es la producción agraria, por ejemplo, qué importancia tienen las denominaciones de origen o las otras maneras de crear una marca territorial para ver si hay coincidencia o no. Y después también lo que en ese sector es muy interesante es la parte final de distribución y de servicios. No lo sé, yo creo que está muy bien como una, sobre todo para ver dónde estamos a nivel de economía valenciana, para valorar la importancia que realmente tiene, pero desde una perspectiva más, a lo mejor, de management, ¿no? De lo que nosotros trabajamos, el paso siguiente sería decir, bueno, pues vamos a centrarnos en 3 casos concretos y ampliar un poco, ver lo que te decía, si realmente la unidad de clúster es el que nos define ahí o son a lo mejor un grupo de clúster, pues ahí se ve, además en el gráfico, como hay muchos clústeres que están, pero entiendo que es la Vega Baja, pues tiene que estar interconectados seguro, ¿no? Entre esos clústeres, a lo mejor una división porque uno está en un municipio y el otro está en otro, ¿no? Creo que ese paso sería muy interesante y valoro esta propuesta porque es digamos, el inicio de ese proceso, ¿no? Es un poco que seamos conscientes de que todas las metodologías tienen una parte positiva, esta la tiene, de que lo otro puede ser muy arbitrario, decidir si esto es un clúster o no, pero que tiene limitaciones porque deja, sobre todo, esa metodología yo siempre he pensado que deja fuera todos los servicios o fases de la cadena de valor que cada vez tienen más importancia y después que como tiene ese componente de especialización productiva, cuando te acercas a una ciudad, y no he visto la ciudad al tener tantas actividades, aunque tuviera mucha actividad de la que nosotros queremos estudiar, queda diluida en muchas más. Y ese factor de especialización productiva pues no lo resuelve bien, ¿no? No sé, un poco, no es crítica, es simplemente una cuestión que todos utilizamos Boix y Galeto, porque al final es el mapa que tenemos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Xavi. La verdad que, tomo nota de tus sugerencias y de algún modo las asumimos y muchas veces en los debates que tenemos María Jesús y yo están presentes, ¿no? Es decir, sobre todo el número excesivo de clústeres que sale. De hecho, hicimos alguna experiencia de, por ejemplo, ver la autocorrelación espacial y se veía de que habían agrupaciones de clústeres, ¿no? Es decir, la realidad y entrando en lupa se ve, ¿no? Entonces, abordar esa tarea de agregación de clústeres del mismo tipo es fundamental. Y luego también lo hemos hablado de tener en cuenta más la cadena de valor, es decir, no centrarnos solo en lo que es la industria, sino tanto en lo que es el sector primario, la agricultura, como tú indicas, el comercio y los servicios. Claro, las bases de datos cuando las utilizamos dependemos de la base de datos, ¿no? Y a veces lo hemos comentado, nosotros conocemos una empresa que es importante, ¿no? Y no aparece en la base de datos en la CNAE de la alimentación, ¿no? Claro, empiezas a buscar, ¿y dónde está? Está en comercio al por mayor de productos alimenticios, ¿no? Entonces, claro, ahí él plantea de algún modo el análisis, hacerlo desde otro enfoque, donde se incorpore tanto la industria como a lo mejor el sector de la agricultura, que no solo hacen el producto sin transformación, sino que muchos hacen transformación, cierta transformación, y también dentro del sector comercial por mayor, ¿no? Y también la línea fundamental de centrarse en en un número determinado de clústeres para analizar, ¿no?
había una frase, no sé quién lo dijo, un autor italiano, que decía que en la identificación de lista decía que había distritos legales que no eran reales y había distritos reales que no eran legales.